Scanners es una película del año 1981, dirigida por David Cronenberg. Cuenta la historia de Cameron Vale, un telépata que es capturado por el Dr. Root de la corporación CONSEC, con el fin de infiltrarse en la organización de otro telépata, Daryl Revok. Los telépatas son llamados Scanners y tienen la capacidad de introducirse en otras mentes, fusionando sus sistemas nerviosos, leyendo sus pensamientos y causando un daño físico si fuera necesario. El Dr. Root le da a Cameron un fármaco llamado Efemerol para aliviar los síntomas de su actividad mental y comienza a entrenarlo para controlar sus poderes. Revok es una persona malvada que busca y recluta a los pocos escáneres que existen y asesina a los que no quieren unirse a su organización. El Dr. Root intenta detenerlo. En el transcurso de la historia, Cameron conocerá a King Obrist, que formó su propia agrupación con el fin de proteger a los escáneres de los planes de Revok. Este grupo tiene la capacidad de fusionar sus mentes, creando una identidad colectiva. Ambos personajes se irán sumergiendo en un relato de conspiraciones, descubrirán el vínculo entre CONSEC, el Dr. Root y Revok, y se enfrentarán a los lacayos de este último, que tiene la habilidad de controlar sus mentes y de obligarlos a cumplir sus deseos. Scanners terminaría siendo una de las películas más exitosas del director canadiense David Cronenberg, cuya filmografía es absolutamente fascinante. La legendaria escena de la cabeza explotando, junto con el espeluznante final, pasarían a formar parte de la historia del cine. Sin embargo, el rodaje fue una auténtica pesadilla. Cronenberg contaba con apenas 2 meses para filmar la película, debiendo iniciarla sin el guión terminado. Tuvo que ir improvisando, escribiendo las escenas en el mismo día de rodaje, lo que hizo que nunca estuviera conforme con el resultado de la misma. Además, fue una película más comercial y accesible que sus cortos, mediometrajes y películas anteriores. A pesar de ser infravalorada por el propio director, esta película fue la puerta de acceso a su mundo, tan particular, obsesionado por el vínculo entre la mente y el cuerpo, con sus clásicos elementos de ciencia ficción, de surrealismo, de terror y de psicología. Scanners tiene una primera mitad brillante, donde la telepatía se nos muestra de manera realista, como si fuera un trastorno mental, una especie de esquizofrenia con voces que hablan en la cabeza y que necesita incluso de una medicación. La historia, con sus conspiraciones y su paranoia, no hace más que acentuar tal analogía. No es anecdótico que el tratamiento y el entrenamiento de Cameron estén ambientados en un lugar muy parecido a un manicomio. El estilo ascético del director, por otro lado, es ideal para plasmar, como en muchas de sus películas, ese tono científico. La escena de la cabeza explotando es una joya en sí misma, por cómo se desarrolla y por el suspenso y el impacto que genera. La segunda mitad de la película es más convencional, con grandes escenas de acción y cierta búsqueda de la espectacularidad en el marco de un clásico thriller, hasta que Cronenberg nos embiste con toda su particularidad en la impresionante escena final, deleitándonos con su obsesión por la deformidad y la transformación de los cuerpos. Aunque la película sufre con la interpretación robótica de Stephen Lack, crece exponencialmente con la presencia ominosa de Michael Ironside en el papel de Revok. Patrick McGoohan y Laurence Ten están perfectos en sus papeles, mientras que Jennifer O'Neill despliega su eterna belleza. Scanners ganó muchísimos premios en su momento y se convirtió en un clásico del cine de terror, pese a que su pertenencia al género sea solamente tangencial. Su éxito se prolongó durante la aparición de los VHS y su estatus de culto perdura hasta hoy. Hasta se hicieron secuelas de menor calidad sin la participación de su creador. Párrafo aparte para la música de Howard Shore, que funciona como un elemento más de la narración, creando una atmósfera inquietante y por momentos abrumadora. La mezcla de orquestaciones con sintetizadores, siempre al borde de la disonancia, describe a la perfección las alteraciones psíquicas de los personajes. Howard Shore, además de componer en el futuro partituras memorables, será un aliado incansable del director, participando en todas sus películas y convirtiéndose en una parte indisociable de las mismas. Cronenberg estaba dando los primeros pasos hacia una filmografía inimitable, repleta de obras maestras que sería interminable nombrar. Solo hay que decir que su siguiente película, Videodrome, lo convertiría en el filósofo de la nueva carne. Es que Cronenberg no cree en la dualidad entre la mente y el cuerpo. Para él, todo está interconectado. Somos un organismo que incluso se expande hacia el inconsciente y hacia las tecnologías, siempre de forma material.